Un cordial saludo, estimados compañeros de la Cátedra de Fermentaciones Industriales de la Maestría de Biotecnología Alimentaria. Vamos a estar conversando en este video de rutas metabólicas, específicamente de la respiración aeróbica. Entendiendo como ruta metabólica sucesión de reacciones químicas que conducen de un sustrato donde actúa la enzima inicial a uno o varios productos finales a través de metabolitos intermediarios. Eh, Puede darse estas rutas a través del anabolismo o catabolismo, entendiendo como anabolismo que se consiste en rutas reductoras, que se consume energía ATP y poder reductor. Y básicamente parten de moléculas complejas hasta eh, obtener moléculas mucho más simples. Mientras que el catabolismo son rutas oxidativas en las que se libera energía y poder reductor. A lo que respecta a respiración celular aeróbica, se conoce como respiración aerobia o respiración aeróbica a una serie de reacciones metabólicas que tienen lugar dentro de la célula de los seres vivos, a través de los cuales se obtiene energía química a partir de la descomposición de moléculas orgánicas, entendiéndose como respiración celular, ¿sí? Y es ese proceso que conlleva, ¿verdad?, que se lleva a cabo en la mitocondria de la célula. Y se trata también de un proceso complejo de obtención de energía que consume glucosa proveniente del proceso de fotosíntesis como combustible y oxígeno como receptor final de electrones oxidantes. En reacción con el ácido pirúvico se obtiene dióxido de carbono, agua y numerosas cantidades de adeno sin trifosfato ATP, que no es más que la molécula de energía bioquímica por excelencia, ¿sí? Entonces, bueno, este proceso es típico y ocurre de la siguiente fórmula, ¿verdad? Bajo la siguiente fórmula. Glucosa más oxígeno, ¿verdad? Tenemos dióxido de carbono, agua y energía en forma de ATP. Entonces, bueno, se pueden producir entre 36 y 38 moléculas de ATP. Y tenemos que la respiración celular aeróbica consiste en la entrada de oxígeno liberado por la hemoglobina, atraviesa la membrana de las células y en presencia de la glucosa proveniente de la digestión se producen reacciones químicas que la degradan, obteniéndose así energía que pueden ser utilizadas por la célula y se almacena en forma de ATP. La respiración celular aeróbica puede darse en varias etapas, ¿sí? Una de ellas es la glucólisis. La glucólisis es el proceso inicial de la respiración aeróbica y ocurre en el citoplasma de la célula y es la oxidación de la glucosa. Este proceso rompe los enlaces en la cadena de glucosa y obtiene a cambio dos moléculas de ácido pirúvico junto a dos moléculas de ATP. ¿Sí? Entonces, bueno, de ese balance de 36 a 38 ATP, bueno, aquí en esta etapa, ¿verdad? Se obtienen dos. Adicional a ello, también está presente la molécula del NADH, que juega un papel muy importante porque es el precursor de la energía. Seguidamente tenemos una etapa 2, que es la descarboxilación oxidativa del ácido pirúvico. Las moléculas de ácido pirúvico entran en la matriz, ¿verdad? Entran del citoplasma a la matriz de las mitocondrias, en donde son procesadas por un complejo de enzimas que le arrancan el átomo de carbono, liberado como CO2, y luego dos átomos de hidrógeno. Como resultado se obtienen lo que es radicales acetilo o el acetil, CoA de coenzima CoA. Tenemos una tercera etapa que es el ciclo de Krebs, entendiendo que el ciclo de Krebs no es más que una secuencia, ¿verdad?, repetitiva donde se descompone el ácido pirúvico y se obtienen dos ATP. Entonces, es una ruta metabólica cíclica que se lleva a cabo en la matriz mitocondrial, en la cual se realiza la oxidación de dos acetilos transportados por la acetilcoenzima proveniente del piruvato hasta dos moléculas de CO2, liberando energía en forma utilizable
es decir, ATP, FDA, H2 y NADH. Entonces, aquí en esta otra etapa se producen 2 ATP. En la fosforilación oxidativa, acá se lleva a cabo la respiración celular. En ella los átomos de hidrógeno junto a sus electrones son transferidos durante la glucólisis y el ciclo de Krebs al NAD positivo y al FAD reducido. Son transportados por estas moléculas a una cadena de transporte de electrones y la energía liberada durante esa fosforilación oxidativa para la formación de ATP por quimioósmosis. La quimioósmosis del ATP, acoplada a una cadena de transporte de electrones, la energía liberada se utiliza para bombear protones, ¿sí?, y crear un gradiente electroquímico a través de una membrana. Entonces, en esta etapa se producen 34 ATP. La respiración aeróbica tiende a producir más ATP, o sea, hasta 38 moléculas de glucosa, en comparación con la respiración anaeróbica, porque el oxígeno es la molécula con el potencial de reducción más positivo que puede utilizarse como aceptor final en la cadena respiratoria. En conclusión, tenemos que la respiración aeróbica es un tipo de respiración celular que utiliza oxígeno, a diferencia de la respiración anaeróbica, como aceptor final en la cadena de transporte de electrones y que oxida una molécula de glucosa completamente a CO2. La respiración aeróbica consta de 4 etapas: glucólisis, la formación de acetilcoenzima A, el ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa. La respiración aeróbica se lleva a cabo en el citoplasma de organismos procariotas, bacterias y arqueas. En organismos eucariotas, la glucólisis se lleva a cabo en el citoplasma y el resto de las etapas, como la oxidación del piruvato, el ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa, en la mitocondria. El balance energético de la respiración aeróbica es de 4 ATP, sintetizadas por la fosforilación a nivel de sustrato, y 32 a 34 ATP por fosforilación oxidativa, producidas con las 10 de NADH y 2 de FADH2 obtenidas para un total de 36 a 38 moléculas de ATP. La respiración aeróbica es el tipo de respiración celular que en mayor cantidad produce moléculas de ATP, debido a que el oxígeno entonces posee el potencial de reducción más positivo de moléculas que utilizan como aceptores finales de electrones. Muchísimas gracias.